Hola, en esta ocasión vamos a hablar de la Guerra de los 1000 días. Materia Historia de Panamá. Profesor Javier Antonio Lescal. Integrantes Humberto Santamaría y Gabriela Saldaña. Para ISAE Universidad. Introducción. El origen se da el 17 de octubre de 1899 y se prolongó hasta el 21 de noviembre de 1902 en la República de Colombia, comprometida en ese entonces por Colombia y Panamá, donde se enfrentaron miembros del Partido Liberal y el Partido Conservador. Esta guerra dejó a Colombia sumergida en una crisis económica, donde murieron muchas personas de hambre, donde el país sufrió estancamiento de la industria y aumento de papel moneda. En cuanto a Panamá, el conflicto arrasó con la economía del istmo, produciendo miles de muertos y destrucción de todas las partes. Tuvo como resultado la victoria del gobierno y la posterior separación de Panamá en 1903. En Colombia, se inició el conflicto entre estos dos partidos de ideologías y pareceres opuestos, consultando en esta ocasión el texto de Historia Panamá del doctor Celestino Andrés Araúz. Logramos darnos cuenta una idea de la situación para la época. La causa de la guerra se presentó por la adopción en 1886 de una constitución política más centralista en Colombia, que establecía la región católica romana como la oficial y le devolvía los bienes en propiedades que se le habían incautado. También la libertad de prensa se vio limitada. Otorgaba al presidente nombrar directamente a los gobernantes en los distintos departamentos de Colombia. ¿Qué sucedió? La Guerra de los 1000 días fue definitivamente el preámbulo a los sucesos posteriores de la separación de Panamá de Colombia en 1903. La contienda se dio entre los liberales y los conservadores nacionalistas, una facción que surgió tras la división del conservadurismo en Colombia y que tenía una contraparte en su propio seno, los conservadores históricos. Durante esta época, las batallas se dieron en otras poblaciones, participando además la población civil dividida en liberales, pacifistas y belicistas, y conservadores históricos y nacionales. Estos conflictos trajeron miseria, crisis económica e inestabilidad y violencia al país. Nos cuenta la historia que obligaban a los niños, adolescentes, a participar de la guerra, lo cual terminó en hambruna y en una batalla con muchos muertos. ¿Cuántos días duró la Guerra de los 1000 días? Un dato curioso que pudimos encontrar fue que esta guerra no precisamente duró 1000 días. Esta guerra, dicho sea de paso, duró en realidad 1130 días aproximadamente y terminó el 21 de noviembre de 1902. Pues podemos decir la frase, la patria por encima de los partidos, no es una fortuita, y ejemplifica los encrucijadas que vivía la élite política en este momento, pues en la mente de estos hombres quedará con rencor lo que se perdió y tanto conservadores como liberales podrán el bienestar de la nación primero. Concluyo. Económica y políticamente entendemos el país en tres periodos o etapas grandes.
por una parte, va a mostrarnos una economía en crisis desde el principio de la independencia, una segunda fase marcada por el federalismo y una tercera aproximadamente entre 1850 a 1886 que marca ya un cambio que genera unas nuevas dinámicas y logísticas, como por ejemplo el rompimiento de prácticas y las nuevas reformas como la liberación de vientres y consiguiente a la obligación de la esclavitud. Y por último, el periodo que conocemos como la regeneración, ya que en estos años entre 1886 y 1903 son ejes fundamentales para entender la Guerra de los 1000 días. Gracias. Como siguiente, mi compañero Humberto Santamaría. Muy buenas noches. Entre el año 1899 y 1902 se desata la famosa Guerra Civil de los 1000 días entre los liberales y los conservadores. Todo esto convirtió a Colombia y a Panamá, se puede decir, que en un sangriento campo de batalla donde muere gran parte de la juventud. Es en esta guerra donde se destaca Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo fue un humilde líder indígena liberal que nació en el caserío de El Cacao en el distrito de Capira. No se sabe con exactitud cuál fue su fecha de nacimiento, pero se sabe que fue en el año 1867. Hijo de Rosa Lorenzo y de su madre, una mestiza, María Pascuala de Troya. Ambos eran campesinos de una muy lejana estirpe indígena pertenecientes al grupo Nove Buglé. Victoriano Lorenzo era muy humilde, pero él era muy conocido en aquel entonces porque cumplió 9 años de prisión por haber matado a un explorador y porque pues siempre había luchado en contra de la injusticia de los conservadores. En el año 1900, luego de la derrota de los liberales en la batalla de Caledonia, Victoriano se vuelve un guerrillero y pues en la montaña de Penonomé es donde él derrota y expulsa a los conservadores que mantenían en aquel entonces pues en esa área de Penonomé. Luego en el año 1901 los generales lo nombran general de la división. En ese entonces solo tenía 34 años de edad. Victoriano Lorenzo, a sus 34 años de edad, era considerado un caudillo, al que le siguen mucho en aquel entonces porque estaba convirtiendo a la guerra en una revolución que les prometía a ellos las tierras que se les fue robada en aquel entonces. También inspiraba ese temor hacia los ricos y a los populares y liberales conservadores. Ya para septiembre del año 1902, las fuerzas populares liberales controlaban ya casi todo el interior del país y avanzaban victoriosos sobre la ciudad de Panamá y de Colón. Para este entonces, el general liberal colombiano Benjamín Herrera, jefe militar de Lorenzo, recibió una advertencia de parte del ejército de los Estados Unidos, el cual les decían que no podían atacar las ciudades de Panamá y Colón, ni tampoco podían interrumpir el tránsito de la línea férrea. De hacerlo, Estados Unidos desembarcaría sus tropas para defenderla, como se lo permitía el Tratado Mayarino-Bitlat del año 1846. Por esta razón es que Benjamín Herrera pues no pudo tomarse el pueblo de Antón y pues tuvo que planificar otro tipo de estrategia militar que le permitiera combatir contra el ejército conservador sin tener que atacar estas ciudades y sin tener que interrumpir el tránsito de esta línea férrea. De manera que los bandos pues liberal y conservador estaban temerosos por esta intervención de los gringos, pues que acuerdan firmar la paz. Como efecto, se firma para el año 1902
exactamente fue el 21 de noviembre de 1902, a bordo del barco de guerra estadounidense conocido como USS Wisconsin. En este documento pues se estipula principalmente, oficialmente se le ponía fin a lo que era la guerra de los 1000 días. También se restableció la paz y el orden público. También el gobierno se comprometió a asegurar las elecciones transparentes al Congreso, porque pues se conocía, porque lo que inició esta guerra principalmente fue que no había transparencia y pues que estas elecciones eran manipuladas en aquel entonces. También estaba lo que era llevar un feliz término de negociaciones sobre la construcción del Canal de Panamá. Y bueno, después de la firma de Wisconsin quedaba un problema, y era que pues Victoriano Lorenzo y su revolución. Estos firmantes, los conservadores y liberales, ellos sabían que Victoriano Lorenzo no aceptaría jamás este pacto de Wisconsin, así que pues actuaron de manera rápida. Al pasar solamente 7 días de su firma, ellos detienen a Victoriano Lorenzo y pues lo toman preso por 6 meses. Mientras él estuvo encerrado, los partidos liberales y conservadores mantuvieron neutralizando a lo que eran seguidores de Victoriano Lorenzo. Y para el 15 de mayo a las 8:30 de la mañana sentencian a Victoriano Lorenzo a muerte, y para este mismo día a las 5 de la tarde lo fusilan en la plaza de Chiriquí, hoy conocida como la Plaza de Francia en Panamá. Victoriano Lorenzo, pues sus últimas palabras, tal cual y como lo dice aquí, lo voy a leer. Señores, oíd una palabra pública. Ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere. A todos los perdono. Yo muero como murió Jesucristo. Estas fueron las últimas palabras de Victoriano Lorenzo antes de haber sido fusilado. Luego de esto, cuando se logra la separación de Colombia, ya Panamá tenía al mando dos conservadores. Estaba por un lado el presidente Manuel Amador Guerrero, y pues por otro lado el jefe militar general Esteban Huerta, que en aquel entonces lo consideraban como un matapueblo conservador y perseguidor de los liberales. Y para concluir, puedo decir que Victoriano Lorenzo fue un ejemplo de un líder que se mantuvo fiel a sus principios, que no traicionó al grupo al que pertenecía ni por todas las monedas que se le ofrecieran, tal cual y como sucede en la actualidad con muchos líderes. Y como aporte puedo decir que lo que motivó a Victoriano Lorenzo a participar en esta guerra de los 1000 días principalmente fue la injusticia, sumado a las inequidades cometidas por parte de los gobiernos locales hacia la población indígena. También puedo decir que hubo muchas circunstancias que condujeron al fusilamiento del guerrillero Victoriano Lorenzo. Dentro de esto puedo mencionar que hubo mucho interés de parte de los Estados Unidos por la ruta interoceánica. También estaba el interés económico que estaba en juego tanto para el gobierno colombiano, también como para la compañía francesa del canal en aquel entonces. También estaba lo que era el orgullo herido por parte del partido, el ejército conservador, a manos de la guerrilla liderada por Victoriano Lorenzo, lo que produjo una inmediatez en el fusilamiento. Y pues con esto culmino de explicarles, pues contarles un poco de la historia de Victoriano Lorenzo y su participación dentro de lo que es la guerra de los 1000 días. A todos, muchas gracias.